¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de Monitor Expreso. Pues nos encontramos otra vez aquí en nuestros estudios y vamos a desarrollar hoy un tema también muy importante y que ha generado pues polémica en redes sociales y también entre la ciudadanía. Y yo voy a saludar con gusto a unos investigadores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que ellos trabajan actualmente en el Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Tierra de nuestra máxima casa de estudios aquí en Michoacán. Saludo con gusto a Ángel Figueroa Soto, muchas gracias por su visita. Y a Marta Gabriela Gómez Vasconcelo, gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Pues es un gusto pues darles la bienvenida a todos a este espacio y vamos a hablar precisamente sobre estos sismos que últimamente se han incrementado, pero que pues toda la vida se han dado aquí en nuestra tierra, y vamos a hablar también sobre la importancia de la investigación que se ha dado en esto. Y yo quisiera que primero ustedes me platicaran un poco de su trayectoria, qué están haciendo ahorita y cómo llegaron a ser una vulcanóloga especialista y un sismólogo también especialista, que tenemos el gusto de estar aquí con ustedes. Gaby, platícanos un poco de tu trayectoria, por favor. Claro que sí. Mira, yo hago vulcanología, me especializo en esta área del centro de México, donde tenemos muchos volcanes. Tenemos más de 1,200 volcanes en el campo volcánico Michoacán, Guanajuato. Es una agrupación de volcanes pequeños, pero bueno, estamos dentro del cinturón volcánico transmexicano, en el centro de nuestro país. Tenemos más de 8,000 volcanes, y entonces pues es súper común ver volcanes hacia donde volteemos, ¿no? Y pues por eso me llamó la atención estudiarlos. Yo siempre me dedicaba a subirlos como montañista, senderista, y fue así hasta como donde podías. Y pues sí, yo los veía de una forma muy diferente, ¿no? A como ahora los veo. Por eso me empezaron a llamar la atención. Es algo súper interesante, ¿no? Saber dónde está pisando uno y por qué está conformado, cuándo se formó, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, claro. Y pues ahora me dedico a estudiar los volcanes y la relación que tienen con las fallas geológicas que pueden causar sismos. Entonces me dedico a ver la relación entre un sismo y una falla, o la actividad tectónica y la actividad volcánica. ¿Cuánto tiempo tienes en esto? Híjole, desde la licenciatura me empecé a especializar en volcanes, y pues después hice maestría, doctorado, postdoctorado. Entonces pues ya más de 15 años en esto. Muy bien, muy bien. ¿Y usted, doctor, qué es lo que hace actualmente? ¿Cómo llegó a estar estudiando los sismos? Sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, en mi caso, ¿no? También desde niño, ¿no? Tuve mucha experiencia muy personales con la ocurrencia de sismos, ¿no? Me tocó experimentar varios de los sismos en la zona de la costa de México. Entonces, creo que es una de las ideas que me fueron pues quedando dentro en la cabeza, ¿no? Entonces, decidí hacer posgrado en el área de sismología. En particular, yo analizo la relación entre sismos, campos geotérmicos, sismos y fallas activas, ¿no? Que generan sismicidad, como lo que está ocurriendo justamente en el estado. Y son las líneas que desarrollo, ¿no? También hacemos un poco de sismología estadística, ¿no? Que es calcular, por ejemplo, parámetros estadísticos de la sismicidad que nos permiten decir el estado de concentración de energía que hay en la corteza de la Tierra. Entonces son algunas de las líneas, ¿no? También tengo desde, pues, igual creo que la doctora Gaby, ¿no? Unos 15 años, ¿no? Ya perdimos la cuenta, ¿no? Sí, claro. Venimos desarrollando estas ideas, y en particular en la maestría en geociencias en el instituto, pues hemos dirigido varias tesis justamente, ¿no? De incidencia, ¿no? Relaciones entre fallas, volcanes, sismos, la sociedad, ¿no? Cómo responde la ciudad ante movimientos sísmicos, ¿no? Entonces, creo que es muy importante ese tipo de difusión, ¿no?
Claro, vamos a hablar un poco, aterrizar un poco, 19 de septiembre, una fecha que les llama, o sea, queda muy grabada en los mexicanos y queda muy grabada también ahora en los michoacanos. A estas últimas fechas pues se intensificaron los movimientos. Bueno, estamos de acuerdo que sí, siempre se han dado, pero ¿por qué ahora esto que llama mucho la atención? O a lo mejor no sé si se da más difusión, si ustedes nos pueden aclarar esto. ¿Por qué se están viendo más estos movimientos de la Tierra? Sí, es una pregunta que recientemente, ¿no?, ha salido en todas las conferencias, las charlas, ¿no? Y hacía yo este experimento, ¿no? Creo que lo podemos hacer todos en nuestra área de trabajo, en el salón. Si nos ponemos a preguntarnos dentro de un salón de unas 60 personas, ¿cuántos de los alumnos, de los niños, cumplen años el mismo día, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a encontrar fácilmente que va a haber 2, ¿no?, probablemente 3 alumnos, 3 personas que cumplan años el mismo día, ¿no? A lo mejor diferente año, o probablemente el mismo año. Entonces esto mismo ocurre, ¿no?, con los sismos. Cuando nosotros vemos en nuestra historia, en nuestra experiencia, nos acordamos de que el 19 ocurrieron sismos. Sin embargo, no es el mismo sismo. Así como no es el mismo niño que cumple años, también el sismo no es el mismo. Uh-huh. Los sismos que ocurrieron, por ejemplo, depende en dónde ocurren los sismos, ¿no? Qué tipo de sismo está asociado a que la placa se rompió, a una falla que se movió. Entonces es diferente el mecanismo del sismo. Entonces es una coincidencia, ¿no? Realmente fue una coincidencia que haya ocurrido en esta fecha. Algunos investigadores hacían cálculos de probabilidades, ¿no?, de que ocurrieran en esta fecha, pero tenemos un detalle es que la sismología es una ciencia joven. Uh-huh. Estamos hablando que en México tenemos un poco más de 110 años de monitoreo sísmico. Uh-huh. Entonces no hemos visto suficientemente la historia sísmica del país para poder hacer predicciones, que es lo que mucha gente quisiera hacer. Uh-huh. No se puede, ¿no?, hacer predicción sísmica, porque nos faltan muchas herramientas, nos falta tiempo de registro. Por ejemplo, la doctora nos comentará seguramente un poco sobre estudios de sismos muy antiguos, ¿no?, que se investigan con técnicas geológicas, ¿no? Entonces ahí podemos ir un poco más atrás, pero no tanto, ¿no? No podemos ir a lo mejor a la época de los dinosaurios, a ver cómo temblaban, ¿no? No se puede hacer eso. Uh-huh. Entonces hay un límite en donde podemos ver sismos históricos que han ocurrido y sismos recientes. Y bueno, para concluir esta intervención sobre este sismo, los sismos del 19, hay otros sismos que también ocurrieron el mismo día, solamente que en otros años, que a lo mejor ya no nos acordamos, les pasó a nuestros abuelitos, a nuestros bisabuelos, ¿no? Y seguramente ellos, ¿no?, podrían darnos más información, ¿no?, si es que todavía no los tenemos con nosotros, de sismos que hayan ocurrido el mismo día. Claro. Entonces, en la estadística de los poquitos años que llevamos, sí se ve que, ¿no?, septiembre, diciembre, marzo, si no mal recuerdo, son los meses que tenemos más sismos. Uh-huh. Pero no hay una evidencia científica que nos diga por qué tiembla más. Es muy poquito el tiempo que tenemos, ¿no? Uh-huh. Si tuviéramos mucho tiempo de registro, vamos a ver que pueden ocurrir en cualquier mes, ¿no?, cualquier día, pero apenas llevamos 110 años. Ni la zona tampoco, ¿verdad? O sea, no tiene que ver, no sé cómo están las placas tectónicas y esa cuestión, no tiene que ver, porque digo, otros, como en el 85, el sismo pues fue más fuerte en la Ciudad de México, ¿no? Y esta vez nos tocó a Michoacán. De hecho, este sismo del 85, muchos no lo saben, pero el epicentro fue en la costa de Michoacán, ¿no? O sea, el sismo ocurrió de nuestro lado. Ajá. Y la energía viaja, ¿no?, pasa dentro de la corteza, del manto, todo dentro de la tierra, y resulta que causó muchos daños en la Ciudad de México. Todos nos acordamos la Ciudad de México con daños, edificios colapsados. Sí. Sin embargo, el sismo ocurrió de este lado. Eso tiene que ver ya con fenómenos muy particulares, ¿no? Uh-huh. El tipo de suelo que tenemos debajo de nosotros,
la Ciudad de México era un lago antiguo, ¿no? Que se rellenó, se construyó la Ciudad de México actual, entonces la energía se queda como atrapada ahí, ¿no? Y entonces se hace una especie como que se quedan, como si fuera una gelatina, podemos imaginarlo, y por eso es que se siente más y causa más daños. Pero las zonas sísmicas, digamos, ¿no? Zonas en donde ocurren los sismos, si las tenemos muy clasificadas, ¿no? En qué zonas es que ocurren más sismos de mayores magnitudes, en qué zonas hay menos frecuencia de sismos, pero también ocurren, ¿no? No quiere decir que no van a ocurrir. Okay. Gaby, y también la gente está relacionando mucho estos movimientos, sobre todo en Los Reyes, con un posible nacimiento de un volcán. Hablan de esto mucho. ¿Qué tanto puede ser probable? ¿Cómo se relaciona? Y pues bueno, ¿por qué esta inquietud de los volcanes, ¿no? También entre la gente. Bueno, como les comentaba, vivimos en una zona muy volcánica, ¿no? Todo el centro de México está lleno de volcanes y esta zona es casi que donde hay más densidad de volcanes, sobre todo en esta zona del Paricutín, Tancítaro. Y la mayoría de estos volcanes son de una sola erupción, es decir, que son, bueno, los llamamos monogenéticos, que tienen una sola erupción que puede durar en varios meses hasta 10, 20 años a lo mucho, y se apagan o dejan de tener su erupción y nunca más vuelven a tener una erupción. Es mucho más probable que nazca un nuevo volcán en esta zona a que uno de los volcanes que ya tenemos vuelva a hacer erupción. Diferente como el Popocatépetl, otros volcanes como el de Fuego de Colima, que son poligenéticos, que tienen muchas erupciones a lo largo de su vida y su periodo de actividad es muy muy largo, ¿no? Entonces en esta zona, como dije, son monogenéticos, solo tienen una erupción y por eso decimos que es muy probable que nazca un nuevo volcán. Tenemos muchos volcanes en esta zona de Michoacán, al norte de Michoacán y sur de Guanajuato, que son muy jóvenes, que tienen menos de 10,000 años. Y entonces se considera un campo volcánico activo que puede tener un nacimiento de un nuevo volcán. No sería cosa de otro mundo. Tuvimos el último volcán que nació acá en Michoacán, fue el volcán Paricutín en 1943 y duró 9 años su erupción. ¿Sí? Sepultó 3 pueblos y sí afectó bastante esa zona. Entonces por eso la preocupación de la gente, ¿no? De que eso vuelva a pasar. Y sí puede volver a pasar. Entonces, bueno, ¿cómo se relaciona la actividad volcánica con la actividad sísmica? También nos puede platicar un poco el doctor Ángel, pero bueno, cuando para que un volcán, o para que nazca un nuevo volcán, o para que haga erupción un volcán, tiene que haber un cuerpo de magma por debajo, allá en la corteza, en el manto, que ascienda y que llegue a la superficie. Y sabemos que sí hay magma abajo de la superficie que está queriendo subir y pues todos esos sismos lo que nos indican es que ese cuerpo de magma se está abriendo camino por las rocas que están allá en profundidad y por eso tenemos todos estos sismos que nos indican que que sea un cuerpo de magma que se está moviendo y que está reactivando también algunas fallas o fracturas que están ahí a profundidad, pero que no ha llegado a la superficie aún. Se calcula que puede estar entre 8 y 10 kilómetros de profundidad. Entonces está bastante profundo. No sabemos si en algún momento va a llegar a la superficie o simplemente ahí se va a quedar, ¿no? Y no sabemos dónde, porque ese magma puede cambiar de dirección, entonces no sabemos si llega a salir, cuándo y dónde será. Entonces, eso es no hay una zona específica para decir, aquí ya van a hacer un volcán. No, a menos que este magma se acerque mucho a la superficie y tengamos otras señales, además de los sismos, como deformación de la superficie, como emanación de gases, que cambie la temperatura de la tierra. Eso nos podría indicar
un lugar más específico de por dónde está ya subiendo el magma. Pero ahorita aún no no está. tenemos nada de esas señales. Ujú. Solo están los sismos y están muy profundos y sí, en ciertas épocas se reactivan, en ciertas épocas se calma de nuevo, y ahorita tuvimos un periodo de actividad la semana pasada, pero ahorita otra vez ya se está volviendo a calmar, ¿no? Entonces, bueno, nos Ujú. indica que ahí está, pero no sabemos qué va a pasar después. Okay. Sí, porque específicamente, bueno, después del 19 de septiembre se hablaba de los típicos información de sismología, el Sistema Sismológico Nacional, hablaba también de que más de 10,000 réplicas ya de esto, pero también aquí en Michoacán, pues específicamente ahí en Los Reyes, la gente muy preocupada y ellos piensan que ya está el volcán ahí por nacer. ¿Por qué esta situación? ¿Y ustedes lo descartarían totalmente o no están erradas las visiones ahora sí de los ciudadanos? Sí, aquí hay que diferenciar dos fenómenos, ¿no? Ajá. Un fenómeno es que cuando ocurrió el sismo en la zona de la costa, este sismo está asociado al choque de las placas tectónicas, ¿no? Tenemos una placa, la placa de Cocos y la placa de Norteamérica. Entonces lo que está sucediendo es que una de ellas se está hundiendo debajo de la otra, y en esa zona de contacto que está en la costa de Michoacán, ¿no? Guerrero, Oaxaca, Chiapas, toda esa zona es una zona muy grande. Siempre ocurren los sismos justamente por ese contacto de placas, ¿no? El sismo del 19 y las réplicas están asociados a ese fenómeno, ¿no? A este proceso de choque de placas, de subducción de las placas tectónicas. Y ahí es en donde se habla de las réplicas, ¿no? Las réplicas están ocurriendo en esa zona. Las réplicas tenemos que pensarlas como un proceso natural, ¿no? Tenemos que pensar que este movimiento de las placas tectónicas es algo natural de nuestro planeta, ¿no? Van a seguir ocurriendo, no sabemos cuándo van a ocurrir, pero es un proceso, digamos, natural que se da en todas partes del mundo. Entonces, cuando ocurre un sismo grande, así como estos que experimentamos, viene una secuencia de réplicas, ¿no? Las réplicas son sismitos que le siguen al sismo principal y van disminuyendo de magnitud, ¿no? Y de cantidad con el tiempo. Y sí, ¿no? Se ha visto que hay una generación de réplicas muy grande, ¿no? Pero esto está ocurriendo en la zona de subducción, en la zona de la costa. En la zona de Los Reyes, que está ahí justamente en esta zona volcánica que comentaba la doctora Gaby, tenemos un sistema de fallas, ¿no? Hay fallas y además, ¿no? Los volcanes que han nacido en esa zona, pues aprovechan estas fallas, justamente lo que decía la doctora, ¿no? Van saliendo, si encuentran fracturas en la superficie, sale el material, se hace un nuevo volcán, ¿no? Como el Paricutín. Y es otro fenómeno, ¿no? Es decir, son cosas diferentes. En el caso de Los Reyes, porque también hemos estado muy atentos a esta situación que está ocurriendo, el Servicio Sismológico tiene instaladas estaciones, nosotros en el instituto también instalamos estaciones para complementar, ¿no? De hecho, siempre hacemos esta labor de discutir con los sismólogos de todo México, ¿no? Compartimos datos con el Servicio Sismológico para poder tener mayor información de lo que está ocurriendo. Entonces, en esa zona de Los Reyes en particular, lo que vemos nosotros es que la sismicidad ha estado ocurriendo de manera muy constante, ¿no? Desde Tancítaro, Paricutín, Los Reyes, de más o menos 2019, recuerdo que empezó el enjambre, ¿no? 2020, luego tuvo un periodo de quietud y vuelve a reactivarse, ¿no? Pero esto ya ha pasado antes, ¿no? 1997, ¿no? Han ocurrido estos tipos de enjambres, son como les decimos nosotros, ¿no? Enjambres sísmicos. Una de las hipótesis, como decía la doctora Gaby, es que justamente es material, ¿no? Material que quiere salir, ¿no? Y a lo mejor se queda atorado, ¿no? Porque no puede pasar, no hay fallas encima que permita que salga un nuevo volcán. Es una hipótesis y puede suceder, ¿no? Que a lo mejor encuentra una zona de debilidad y se genera un nuevo volcán, ¿no? Pero para que eso ocurra tiene que haber más digamos, como avisos de la naturaleza, ¿no? Tenemos que tener más información, es decir, va a haber una deformación, a lo mejor el terreno puede cambiar de
se puede levantar un poco, no hundir un poquito, temperatura va a aumentar. Son indicios que nosotros en Ciencias de la Tierra ya sabemos, ¿no? qué parámetros tenemos que ir a medir al campo. Pero en este momento solamente hay sismos, ¿no? Sí. Así como estos enjambres ocurren en cualquier otra parte, ¿no? Acabamos de ver un sismo, creo que la semana pasada, si no mal recuerdo, en la península de Yucatán, un sismo muy raro porque es una zona donde tiembla poco, como uno dice, no es que no tiemble, ¿no? Tiembla poco. Por ejemplo, en la zona de la sierra de entre Querétaro, San Luis Potosí, se pensaba que no temblaba, pero la gente empezó a avisar, ¿no? Que había ruidos, movimientos similares a como sucede en otras zonas de México. Entonces, algunos investigadores, por ejemplo, fueron a instalar ahí sismómetros y detectaron también sismos, ¿no? Entonces, creo que hay otro punto aquí muy importante que es el monitoreo. Si no medimos, si no vamos a poner instrumentos, no sabemos si está temblando. Hasta que alguien nos avisa, oye, sí, sentimos un temblor, se movió la casa, sentimos que me mareé, ¿no? Entonces va uno y coloca los instrumentos. Con los instrumentos que son muy precisos, ¿no? Muy sensibles, podemos medir los sismos que están ocurriendo. Pero todo esto es un trabajo que se hace, ¿no? De manera rutinaria, lo hacemos colaborando, ¿no? Entre muchos investigadores. Entonces, como mencionabas, ¿no? Creo que sí es una de las hipótesis, podemos tener en el futuro el nacimiento de un nuevo volcán, sí puede suceder, pero también puede suceder que no. Esto, pues nosotros no controlamos la naturaleza, no, la medimos, ¿no? Sí. Y no es una situación de futuro inmediato, ¿no? O sea, puede que lo veamos, no sé, puede que no. O sea, es una... Y bueno, o sea, yéndonos a la historia, no sé si nos puedas platicar un poquito cómo nace el Paricutín, o sea, aquí en Michoacán, ¿se vivieron esos enjambres sismológicos o cómo sucede? Porque, pues me imagino que este temor de la gente, pues es heredado, ¿no? Sí, claro, sí, cuando nació el Paricutín, sí hubieron, al menos unos 3-4 semanas antes empezaron a haber sismos. En ese entonces todavía no se tenía la red sísmica que se tiene ahora, entonces no se pudieron registrar tan precisos, pero sí se sabe y por medio de la gente que cuentan que semanas antes empezaron a sentir sismos en esa región. Y bueno, lo que sucedió ahí fue que el día que nació el Paricutín, un señor que estaba arando su tierra vio que de repente se abrió la tierra, se formó una fisura y empezaron a salir gases y momentos después empezó a salir la lava por ahí, ¿no? Y bueno, también la lava, parte de la erupción fue un poco explosiva, es decir, que la lava se fragmentó en 1000 pedacitos para formar la ceniza y así empezó a crecer poco a poco el volcán que ahora tenemos, ¿no? De aproximadamente 350 metros de altura, que empezó a crecer por la acumulación de esas cenizas. Y después de que se formó el volcán, también tuvo un periodo que fue más efusivo, que lo llamamos como más tranquilo, cuando fluye la lava. Y entonces que también esa lava fue la que sepultó los pueblos, no mató a nadie, afortunadamente, porque esa lava camina muy lentamente y permite a la gente evacuar. Entonces todos pues pudieron salir con sus casas en esa región. La gente vive en trojes o vivía en trojes y esas trojes se las podían llevar casi que cargando hacia otro lugar, ¿no? Y pues sí, pero afectó muchísimo a las zonas de cultivo, a los animales, también pues afecta mucho a los pulmones, a las vías respiratorias cuando uno respira esa ceniza que son como fragmentos de pequeños cristalitos de vidrio, entonces si uno lo respira pues puede afectar a los pulmones. Entonces pues todos estos peligros volcánicos están presentes cuando hay una erupción, ¿no? Y por eso el temor de la gente ahorita de los sismos, porque sí los están sintiendo en esa región, y en caso de que hubiera una erupción en algún momento, pues sí afectaría, ¿no? Por ejemplo, las cenizas llegaron, cuando fue la erupción del Paricutín, llegaron hasta Ciudad de México, ¿sí? Una muy pequeña cantidad, pero ellas pueden viajar grandes distancias por el viento.
esparcidas por el viento. Y bueno, pues las lavas obviamente pues son las más notorias, ¿no? Pues no sé si han ido ahí al Paricutín, a las ruinas de San Juan Parangaricutiro. Es increíble, ¿no? Que como quedó todo sepultado, nada más se ve parte de la iglesia que quedó ahí de pie. Claro. Y bueno, a ver, Ángel, ¿diario hacen estos monitoreos? ¿A diario pueden estar, no sé, existir algún momento que puedan ustedes dar una alerta muy previa? También la situación de, pues dices, cargaron en ese momento con sus casas, pero ahora no vamos a cargar con nuestras casas, ¿no? ¿Qué alertas les dan ustedes a la ciudadanía o qué prevención puede tener la ciudadanía ante pues esta situación, ¿no? Que vemos que va en aumento? Sí, es muy importante este punto, ¿no? Porque lo que nosotros hacemos es el monitoreo, ¿no? Es decir, las alertas y todo este proceso que ya tiene que ver con incidencia social, la hace, por ejemplo, Protección Civil, ¿no? Municipal, estatal, y trabajamos muy de la mano con ellos, ¿no? Nos comunicamos siempre que ocurren este tipo de fenómenos, siempre tenemos una comunicación súper estrecha para saber qué está ocurriendo. Cuando empezó estos últimos sismos en la zona de Los Reyes, inmediatamente, ¿no? Nos coordinamos con los colegas del instituto, ¿no? Y Protección Civil para instalar, ¿no? Instalar instrumentos. Ya como nosotros ya sabíamos que había ya monitoreado por parte del servicio sismológico, lo que nosotros hacemos es ver dónde están las estaciones que ya hayan instalado otras instituciones, como Senapred, ¿no? El Sistema de Protección Civil Nacional, Servicio Sismológico, la UNAM, y entonces complementamos, ¿no? Hacemos un trabajo complementario, porque no tendría mucho sentido poner 2 sismómetros en el mismo lugar, por ejemplo, ¿no? Claro. Tenemos que ponerlos de manera que podamos localizar mejor el fenómeno. Entonces sí, estas estaciones, la mayoría, no todas, la mayoría transmiten datos en tiempo real, ¿no? A servidores especializados del servicio sismológico, por ejemplo. Entonces la finalidad es que en tiempo real uno esté observando, ¿no? Hay algoritmos, porque no podemos estar todo el tiempo sobre una pantalla viendo qué pasa, ¿no? Claro. Se programan algoritmos para que de manera automática se marquen fases, ¿no? Eso quiere decir, vamos a ver a qué horas están ocurriendo sismitos, ¿no? Vemos ahí amplitudes anómalas, se localizan rápidamente, ¿no? Se hace un reporte, luego vienen los que son los técnicos y revisan con detalle, ¿no? Qué es lo que está ocurriendo. Y esa información se pasa entonces a Protección Civil, ¿no? Pero sí, este trabajo sí se hace, te comentaba que no para todas las estaciones, porque muchas no tienen internet. Es muy complicado cuando uno va a poner las estaciones, poner el enlace de transmisión de datos, a veces la señal de celular no llega a todas partes, ¿no? O el acceso a internet en las comunidades donde nos dan permiso, no existe, ¿no? Apenas va a llegar el internet a esta población. Entonces lo que hacemos es dejar el instrumento y tenemos que ir, ¿no? Cada cierto tiempo a revisar los datos, procesarlos, compartirlos, discutirlos, ¿no? Tenemos como una línea de acción, digamos, ¿no? Pero sí, toda esa información se pasa a dependencias gubernamentales, ¿no? Para que desde ahí se tomen las acciones, ¿no? Porque creo que esto es muy importante. Ayer daba unas charlas en preparatoria y les comentaba que es muy importante la cultura de prevención. Creo que esa es una de las áreas que a veces dejamos de lado y se vio ahora en el sismo del 19, ¿no? Nosotros habíamos hecho el simulacro en el instituto, contamos el tiempo, uno de los colegas contó el tiempo de lo que desalojamos, ¿no? Regresamos a nuestro lugar de trabajo y en un ratito empieza otra vez a sonar y hicimos menos tiempo, ¿no? Muy bien. Menos tiempo en el sismo. Entonces es muy importante hacer estos simulacros, ¿no? De manera rutinaria, no solo en el caso del enjambre que está ocurriendo en este momento, sino en sismos en general que puedan afectarnos en todas las ciudades del estado, en todas las ciudades de México, ¿verdad? Porque es muy importante esto, ¿no? Creo que sería como una parte de nuestra formación social, ¿no? Y nos beneficia a todos. Y se recomendaría, por ejemplo, sobre todo si hay, pues dices, ¿cuántos volcanes hay aquí en Michoacán, no? Entre el norte de Michoacán y sur de Guanajuato, más de 1200. Más de 1200. Y las zonas donde es más probable que nazcan volcanes, bueno, dices que es difícil, pues, decir que puedan nacer, pero
¿sería bueno que se despoblaran o...? Es muy complicado esto, ¿Sí? sí, porque no se sabe en qué momento y dónde pueden hacer un nuevo volcán, ¿no? Es diferente a cuando tenemos un volcán activo, que ya sabemos que va a hacer erupción en algún momento en ese mismo volcán, como el Popocatépetl, ¿no? Ya sabemos que se puede delimitar un área para que la gente no se acerque, que siempre va a ser erupción por el mismo lugar, pero aquí es muy diferente, entonces no se podría recomendar eso, que se desaloje, ¿no? Hasta ver dónde, si es que sucede y dónde va a suceder, ¿no? Pero sí, más o menos como en inundaciones, en movimientos, que uno tenga preparado casi la maleta y cuestiones así, ¿no? Sí, hay que estar conscientes de que vivimos en una zona volcánica, pero que también tenemos muchos otros peligros geológicos que se pueden presentar, ¿no? Por ejemplo, aquí en Morelia también tenemos muchas fallas activas que podrían moverse en cualquier momento y ocasionar algún sismo. Tenemos que estar conscientes de eso, que aquí también tiembla, Sí, claro. pero que no nos ha tocado últimamente, por suerte, y ojalá que no nos toque, pero no sabemos si en algún momento suceda. Que también estamos sujetos a peligros como inundaciones, deslizamientos, otra serie de peligros geológicos que pues tenemos que estar conscientes, como dice Ángel, es parte de nuestra cultura, pero también es parte de nuestro patrimonio, digámoslo así, geopatrimonio, todos estos volcanes que forman parte de nosotros y debemos de conocerlos para también, lo que uno no conoce no respeta, ¿no? Y entonces valorar lo que tenemos, que los volcanes, además de que pueden causarnos desgracias, pero también nos dan muchas cosas buenas y por eso es que vivimos aquí. Por ejemplo, un volcán nos puede dar unas tierras muy fértiles, nos ayuda a que se infiltre el agua y que tengamos agua para vivir, también nos puede dar energía eléctrica por medio de la geotermia, también nos da materiales de construcción, hay muchos volcanes que se usan para extraer el material, también pues alegran o mejoran nuestro paisaje, ¿no? Las vistas que tenemos, regulan el clima, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿y la actividad minera se afecta con estos movimientos o esta situación de posibles nacimientos de volcanes? Pues no diría, bueno, puede afectar todo, ¿no? Sí, la actividad minera pues son explotaciones en zonas donde tenemos recursos minerales y pues muchas veces estos recursos minerales se hacen en zonas donde tenemos fallas activas, ¿no? Entonces pues sí puede haber movimiento de estas fallas y se podría haber afectado ese lugar en específico, ¿no? Ok, pues es un tema muy importante, pero da temor a veces la situación, ¿no? Pero pues también yo creo que sí, es bueno que, como dicen ustedes, informarnos a diario, entender cómo se va dando, qué es lo que lo causa y también las probabilidades para pues estar uno preparado más que asustarse, gritar y correr, pues saber cómo actuar, ¿no? ¿Qué recomendaciones finalmente podrían ustedes estar dando a la ciudadanía, Ángel? Sí, creo que desde el punto de vista de la ocurrencia de los sismos, hay ya manuales, ¿no? Ya hay normas que yo esperaría que se estén a lo mejor desarrollando en escuelas, ¿no? Centros de trabajo, en donde dicen, ¿no? ¿Qué hacer antes de un sismo, durante y después, ¿no? Por ejemplo, en el antes tenemos que tener nuestra maletita, ¿no? Donde tenemos nuestros documentos, a lo mejor una linterna de mano, un radio con baterías, que ya muchos no los usamos, ¿no? Pero Claro. es en donde se dan muchas veces las informaciones de protección civil, ¿no? Entonces, asegurar, por ejemplo, ver en nuestro centro de trabajo, nuestra casa, qué cosas se pueden caer en el caso de que se muevan, ¿no? Reconocer, como decía la doctora Gaby, dónde vivimos, dónde está nuestra casa, tenemos una falla cerca o una zona de inundación, ¿no? Entonces creo que eso sería como hacer un trabajo a conciencia previo a cuando ocurren los sismos, ¿no? Adelantarnos, ¿no? Como no podemos hacer predicción, tenemos que adelantarnos en nuestro cuidado, ¿no? Cuidado de la familia, de los alumnos, si somos profesores, ¿no? De los compañeros del centro de trabajo, ¿no? La segunda fase sería durante el sismo, ¿no? Que es una de las cosas que a lo mejor mucho no nos ha tocado en la ciudad de Morelia,
Por ejemplo, es muy común personas que vivieron o viven en Ciudad de México, que ya sabemos cómo vamos a evacuar, no usar el elevador, ¿no? Porque están como que muy en contacto con los movimientos muy grandes, ¿no? En la ciudad de Morelia, a pesar del sismo del 19 lo dejó evidente, sí se sienten los sismos, no es que no se sientan los sismos. No ha ocurrido uno, no nos ha tocado uno de magnitud así tan grande como este que pasó, que nos haya movido, ¿no? Las estructuras. El edificio, por ejemplo, allá del instituto en Ciudad Universitaria, al bajar yo las escaleras, ya estaba moviéndose el terreno, se escuchaba como crujía, ¿no? El edificio. Es la primera vez realmente que me toca escuchar así, ¿no? En un edificio. Me han tocado sismos en otros lugares del país, incluso en el campo, ¿no? Que es una experiencia completamente diferente. En el campo no tenemos estructuras, no tenemos cuadros, algo que esté colgando, que se mueve y se te caiga encima, ¿no? No hay eso, ¿no? Entonces tenemos que tener como dónde vivimos, dónde trabajamos, dónde estamos, y cuando ocurre el sismo y se estén moviendo las cosas, saber por dónde vamos a salir, cuál es nuestro plan de acción, ¿verdad? Y luego, posterior al sismo, ¿no? Tener también nuestra organización. Puedo ayudar, hay heridos, si no puedo ayudar, busco ayuda, ¿verdad? A lo mejor reconocer si nuestra casa o nuestro centro de trabajo está afectado, no veo grietas en las paredes, hay que hablar a protección civil y se haga una evaluación de daños, por ejemplo. Entonces, todo eso ya está como muy regulado, digamos, desde el punto de vista de protección civil, ¿no? Pero es muy importante que hagamos como nuestro este consenso de protección civil para que lo llevemos a cabo, tanto en nuestras escuelas, centros de trabajo, en nuestra casa, y estar preparados. Creo que es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Y de esta forma, entonces, si ocurre un sismo, nos toca algún sismo, ya sabemos qué hacer. Y no estar confiando en esta desinformación que está circulando mucho en redes sociales, ¿no? Gente que dice que predice sismos, que encuentra relaciones con no sé qué. No hay evidencia científica de que eso esté ocurriendo, ¿no? Claro. Si no, ya lo hubiéramos visto, ya estuvieran los artículos publicados y discutido a nivel mundial, ¿no? No está pasando eso, ¿no? Entonces, hay que tener cultura de prevención. Creo que con eso cerraría yo. Muy bien, muchas gracias, Gaby. Sí, siguiendo lo mismo que dijo el doctor Ángel, la cultura de prevención y de estar conscientes de dónde vivimos, pues nos hace, bueno, nosotros todos queremos tener una buena calidad de vida, ¿no? Y para tener una buena calidad de vida hay que tomar en cuenta todo esto, todos estos peligros que pueden estar afectando al lugar donde vivimos. Entonces, si ya sabemos que hay una falla activa o ya sabemos que ciertos lugares se inundan, hay que tomarlos en cuenta para la planificación del territorio. Tú me comentabas si hay que evacuar o hay que quitar las casas, pues es muy difícil eso, pero sí desde antes de construir se puede hacer un estudio para ver si hay una falla activa, si es un lugar de inundación, si puede haber un colapso. Sí, cualquier cosa de esas hay que tomarla en cuenta antes de construir, y muchas veces no se toma en cuenta esto, ¿no? Y la gente que casi está encima de las vías del tren, ¿no? O encima de los ríos, a la orilla de los ríos. Sí, exactamente. Y esto se conoce desde hace más de 20 años, que hay fallas activas en Morelia, por ejemplo, y no se ha tomado en cuenta para la planificación de territorio, dónde construir, dónde no. Entonces hay que hacer conciencia de eso y exigir al gobierno que se tome en cuenta, porque a la larga nos va a afectar a todos los morelianos para nuestra calidad de vida, ¿no? Claro, muy bien. Pues bueno, pues ojalá veamos que precisamente la cultura de prevención pues crezca, ¿no? Más que estar pues arreglando fallas o lo que ya pasó, ojalá más bien la cultura de prevención siga creciendo aquí en nuestro país. Gaby, Ángel, muchas gracias por estar aquí en Monitor Expreso. Al contrario, muchas gracias. Gracias a ustedes. Tienen su casa aquí abierta y vamos a seguir al pendiente del avance de todas sus investigaciones y también de todo lo que nos pudieran dar a conocer. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima, auditorio de Monitor Expreso, y gracias por su compañía.